Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos lo que es el manejo de cadenas. En este video veremos todos los comandos básicos para manejar de manera óptima una cadena. Primeramente vamos a definir qué es una cadena. Una cadena, de la misma manera que un vector, se compone de posiciones. Es decir, por ejemplo, la palabra hola tiene 4 posiciones, que comienza desde 0 hasta n-1. Es decir, tiene la posición 0 que corresponde a la letra H, 1 a la O, 2 a la L y 3 a la A. Entonces, una cadena se puede manejar de dos maneras: mediante un string o mediante un vector de caracteres. Se le debería asignar el número de posiciones, tratando de hacer un estimado de cuánto espacio vamos a necesitar dentro de este vector. Entonces veremos cómo podemos manejar las cadenas mediante estas dos maneras. Entonces a nuestro vector le vamos a asignar un texto, por ejemplo, hola mundo. Y de la misma manera a nuestro string, s y hola mundo. Entonces esta sería la manera de cómo asignar un valor a una cadena desde un principio. Una vez que le asignamos un valor inicial, vamos a proceder a imprimir ambos. S, un espacio, y C. En este caso es un vector, pero en el caso de un vector de caracteres, podemos hacerlo de dos maneras. Simplemente colocando el nombre, y con eso ya se imprime todas las posiciones donde el espacio es distinto de blanco. O también pudiésemos recogerlo con un for, como estamos acostumbrados a hacer con los vectores. Y un salto de línea. Entonces hacemos correr. Y nos imprime dos veces hola mundo. Ahora vamos a proceder a declarar un segundo string que se va a llamar S1 y siempre es aconsejable inicializar con un valor en blanco. Y de la misma manera vamos a declarar un segundo vector igual de 50 posiciones y de la misma manera lo inicializamos. Esto para eliminar caracteres basura que pudiese contener nuestra variable. Ahora, como primer comando veremos el de copiar. Es decir, vamos a copiar mi texto a mi nueva variable. Entonces, en el caso de los strings, es tan simple como colocar mi nueva variable y lo que quiero copiar. Entonces, en S1 se va a copiar lo que hay en S. Y en el caso de mi vector, lo que debo hacer es utilizar un comando. Pero antes, vamos a declarar la librería string.h. Y ahora procedemos a utilizar el comando strcpy. Y dentro de los paréntesis, como primer parámetro, colocamos dónde quiero copiar. Y como segundo parámetro, coloco lo que quiero copiar, es decir, C. También pudiese escribir directamente acá, hola mundo, pero en este caso lo vamos a copiar desde C. Y con esto ya se verá copiado en mi nueva variable. Ahora de la misma manera vamos a proceder a imprimir S1, un espacio y C1. Y el salto de línea. Hacemos correr y se nos debería imprimir 4 veces hola mundo, como se puede observar. Como siguiente comando tenemos el de copiar los primeros n términos. Esto quiere decir, si por ejemplo solamente quisiese copiar hola, entonces hay que hacerlo de otra manera. Para lo cual vamos a declarar una tercera variable y lo vamos a inicializar. Y de la misma manera un tercer vector. Pero en este caso en el vector no lo vamos a inicializar y vamos a ver lo que ocurre cuando no hacemos esta acción. Y bueno, para los strings vamos a utilizar un for y vamos a inicializar un i que vaya desde 0 hasta la posición que quiera. En este caso vamos a copiar los 4 primeros caracteres, es decir, mientras i sea menor a 4. Punto y coma y más. Y dentro del for lo que vamos a hacer es concatenar más igual y lo que se encuentra s en la posición i, punto y coma. Lo que queremos decir con concatenar
es unir una letra o una palabra a lo que ya tenemos dentro de nuestro string. Más adelante lo veremos de mejor manera. Entonces estamos concatenando dentro de nuestro string. Y con esto copiaríamos los n primeros términos. Ahora, en el caso de nuestro vector de caracteres, es un poco más sencillo. Colocamos str y un n antes de cpy. Es la única diferencia. Luego colocamos donde queremos copiar, en este caso en S2, y lo que queremos copiar, en este caso C, y cuántos términos quiero copiar, en este caso 4 términos, y punto y coma. Y con esto ya hemos copiado los primeros n términos. Entonces procedemos a imprimir S2, un espacio, C2 y salto de línea. Hacemos correr. Y como se puede observar, nos muestra hola mundo, hola mundo, hola mundo, hola mundo, un hola, que estamos copiando los primeros 4 términos. Y en el último nos muestra un hola y con otros caracteres más. Y esto se debe a que no inicializamos tal y como dijimos que deberíamos hacerlo. Entonces, nuevamente hacemos correr. Y ahora sí nos bota el resultado correctamente. Como siguiente comando veremos lo que es comparar dos cadenas. Para el caso de los strings es tan simple como colocar un if y comparar dos cadenas. En este caso s lo comparamos con el igual y s1. Y esto compara si son iguales. En el caso de que sean iguales, imprimimos son iguales. Y salto de línea. En el caso de que no, imprimimos no son iguales. Y salto de línea. En este caso no estamos abriendo las llaves después de nuestro if, porque estos comandos, tanto el if, el for, el while, el do while, nos reconocen lo que esté debajo. Es decir, si debajo de nuestra condicional solo tengo una línea de código, entonces el programa va a correr sin problemas. Pero en el caso de que tenga dos o más líneas, lo que va a hacer es que para este parámetro solo nos va a agarrar la primera línea y la segunda ya no lo va a tomar en cuenta. Entonces, hacemos correr y en este caso deberían ser iguales. Y como se puede ver, son iguales. Ahora lo vamos a comparar con S2, que bien sabemos no son iguales. Entonces nos imprime no son iguales. Ahora en el caso de nuestro vector de caracteres vamos a utilizar el siguiente comando. Abrimos nuestro if y utilizamos el comando strcmp. Y dentro de los paréntesis ponemos nuestras dos cadenas a comparar. C y C1. Y si esto es igual a 0, en ese caso son iguales. Caso contrario, no son iguales. Entonces hacemos correr y nos debería botar son iguales, como se puede observar. Ahora lo vamos a comparar de la misma manera con C2 y nos debería botar no son iguales. Y ahora como siguiente comando veremos cómo concatenar. Para lo cual, en el caso de nuestro string, es tan simple como en nuestra variable, en este caso en S1, sumarle una segunda cadena, que sea S2. Que esto es exactamente que S1 es igual a S1 más S2. Es decir, estas dos cadenas se unen. Y en el caso de nuestro vector, debemos utilizar el comando strcat. Y colocamos nuestra cadena a la cual le vamos a agregar más valores, que sea C1, y lo que le queremos agregar, que sea C2, punto y coma. Y con esto ya habremos concatenado más valores a nuestras cadenas. Entonces procedemos a imprimir S1, un espacio y C1, y el salto de línea. Y como se puede observar, nos muestra hola mundo, hola, y hola mundo, hola. Un dato que me olvidé mencionar es que en el momento de copiar,
En los strings no simplemente puedo copiar otro string, sino pudiese copiar un vector de caracteres. Como se puede observar aquí, estoy copiando mi variable s1, el vector de caracteres c. Hacemos correr y nos imprime hola mundo. Entonces, en el caso de un string podemos realizar esta acción, al contrario de lo que ocurre en un vector de caracteres, donde no puedo copiar un string. Procediendo con los comandos, el siguiente comando que veremos es cómo obtener el tamaño de mi cadena. Es decir, cómo obtener cuántos caracteres tengo dentro de mi cadena. En este caso, el tamaño no solo se obtiene de las letras u otro símbolo que ingrese. Entonces, primeramente vamos a declarar dos enteros que se vayan a llamar tam1 y tam2. En estos dos enteros voy a guardar el tamaño de mis cadenas. Entonces, tam1 va a ser igual a s.size. Este comando se utiliza para el caso de los strings. Y en el caso de un vector de caracteres, vamos a utilizar el comando strlen y dentro de los paréntesis colocamos la cadena del cual queremos obtener su tamaño. En este caso c y punto y coma. Ahora vamos a proceder a imprimir ambos tamaños. tam1, un espacio, y tam2. Y salto de línea. Hacemos correr. Y nos debería devolver 9 y 9, ya que hola mundo tiene 9 caracteres. Ahora veremos cómo convertir cada uno de los caracteres de una cadena a mayúscula. En el caso de un string necesito convertir carácter por carácter a mayúscula, para lo cual vamos a emplear un ciclo for que vaya desde 0 hasta i menor a s1.size, punto y coma y más más. Lo que vamos a hacer dentro del for es que en cada posición de mi string vamos a realizar una sustitución por su mismo carácter pero en mayúscula. Para lo cual vamos a utilizar el comando topper y dentro del paréntesis colocamos mi cadena en qué posición quiero convertirlo a mayúscula. Y punto y coma. Y con esto ya se verá cambiado todos los caracteres a mayúscula. En el caso del vector de caracteres es más sencillo. Solamente tengo que utilizar el comando strupr y dentro del paréntesis colocar lo que quiero convertir a mayúscula, en este caso C1 y punto y coma. Ahora procedemos a imprimir S1, un espacio y C1 y el salto de línea. Hacemos correr y como se puede observar, hola mundo, hola, ambos están en mayúscula. Y un dato extra es que en el momento de comparar dos cadenas, ambas tienen que estar en mayúscula o en minúscula. Si una está en mayúscula y la otra en minúscula, nos da de conocer como si no fuesen iguales. Ahora realizaremos lo contrario, es decir, vamos a convertir nuestra cadena a minúscula. Para lo cual en nuestro string, de la misma manera, debemos cambiar carácter por carácter a minúscula. Para lo cual comenzamos en i igual a 0 hasta i menor a s1.size, punto y coma y más más. Y dentro de nuestro for de la misma manera tenemos que sustituir. Y en este caso vamos a utilizar el comando tolower y sustituimos el carácter en cierta posición. Y con esto ya hemos convertido a minúscula. Y en el caso de nuestro vector de caracteres, simplemente utilizamos el comando strlwr y nuevamente nuestra cadena C1 y procedemos a imprimir S1, un espacio y C1 y como se puede observar todo está en minúscula. Ahora procederemos a ver el comando de búsqueda, ya sea para buscar una cadena dentro de otra cadena o un carácter dentro de una cadena.
Cabe recalcar que si es que lo que queremos buscar está en mayúscula y nuestra cadena está en minúscula, no lo va a encontrar. Es decir, como ya mencionamos antes, reconoce mayúsculas y minúsculas. Entonces, vamos a declarar primeramente una variable auxiliar y le vamos a asignar un valor de -1. Esto en el caso de que no llegue a encontrar el valor dentro de nuestra cadena. Ahora a nuestro auxiliar le asignamos el valor de nuestra búsqueda, para lo cual colocamos el nombre de la cadena donde queremos buscar y el punto find. Abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis y las comillas colocamos lo que queremos buscar, ya sea una palabra, una letra. En este caso primeramente vamos a hacer la prueba con la palabra H y punto y coma. Lo que hace este comando find es que en el caso de que encuentre la letra H, a nuestra variable auxiliar le va a devolver la posición donde se encuentra esta letra por primera vez. Entonces vamos a imprimir aux y se debería encontrar en la posición 0, ya que nuestra palabra dice hola mundo. Ahora le vamos a decir que busque la palabra mundo y vamos a ver qué resultado nos devuelve. Como se puede observar, nos devuelve en la posición 4, ya que 1, 2, 3 y M se encuentra en la posición 4, es decir, nos devuelve donde comienza nuestra palabra o nuestro carácter. Y en el caso de que no encuentre, por ejemplo, la I, simplemente se debía quedar en -1, como le asignamos el valor desde un principio. Ahora vamos a proceder a hacer una comparación con el if. Si auxiliar es mayor o igual a 0, entonces en este caso quiere decir que existe. Caso contrario, no existe. Hacemos correr y en este caso nos debería botar no existe. Ahora realizaremos el mismo procedimiento, pero para nuestro vector de caracteres. Entonces, dentro de un if, utilizamos el comando str y colocamos donde queremos buscar, en este caso en C1, y lo que queremos buscar. En este caso busquemos mundo. Y bueno, lo que nos quiere decir este if es, si es que nuestra palabra o letra se encuentra dentro de nuestra cadena, entonces va a realizar la siguiente acción, que va a ser existe. Caso contrario, nos debería imprimir no existe. Y salto del medio. Hacemos correr. Y en este caso nos dice existe. Y ahora, por ejemplo, vamos a buscar la letra I, que bien sabemos no existe. Hacemos correr y nos muestra no existe. Y ahora por último vamos a buscar una M, pero en este caso mayúscula, la cual tampoco debería existir ya que solo tenemos letras minúsculas. Y nos dice no existe. Y como último comando, tenemos cómo obtener una subcadena, para lo cual en el caso de un string debemos declarar otra cadena y inicializarla de la misma manera. Y ahora a nuestro nuevo string debemos asignarle nuestra subcadena, para lo cual primeramente colocamos el nombre de la cadena del cual queremos obtener una subcadena y punto substr. Abrimos paréntesis, colocamos desde qué posición queremos obtener la subcadena. Es decir, si por ejemplo quiero obtener la subcadena desde el principio o desde qué posición en específico. Si quiero obtener desde el principio, simplemente coloco el 0, posterior a esto una coma y aquí asignamos el número de caracteres que quiero obtener. Si por ejemplo quiero obtener 2 caracteres, coloco el número 2. En el caso de que no coloque la coma, nos va a obtener una subcadena desde la posición que asignemos hasta el final. Es decir, por ejemplo, desde la posición 5 hasta el final. En este caso vamos a obtener desde la posición 1 y simplemente 2 caracteres. Entonces procedemos a imprimir ese 3
Y como se puede observar, nos devuelve OL, ya que dijimos desde la posición 1 y que nos obtenga dos caracteres, es decir, la O y la L. En el caso de un vector de caracteres no existe una manera de controlar desde qué punto a qué punto quiero obtener una subcadena. Lo más cercano para obtener una subcadena en un vector de caracteres es mediante el comando str, es decir, mediante una búsqueda, obtener una cadena desde el punto que encontramos la letra hasta el final. Para lo cual vamos a declarar un char, es decir, una variable de tipo carácter, y vamos a obtener un puntero. En este caso se va a llamar C3. Y a este le decimos que realice una búsqueda. Y dentro del paréntesis colocamos dónde queremos realizar la búsqueda, en este caso en C1. Y qué palabra queremos buscar o qué letra. En este caso, que busque mundo. Y con esto ya hemos obtenido nuestra subcadena desde el punto que encuentra mundo. Entonces, vamos a proceder a imprimir. Hacemos correr. Y como se puede observar, nos devuelve OL de nuestro string y mundo hola de nuestro vector de caracteres. Es de esta manera que podemos obtener algo parecido a una subcadena, pero no podemos controlar exactamente qué. Estos serían los comandos básicos para el manejo de una cadena. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Si es así, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Cualquier duda o consulta, déjalos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.